Bueno, vamos a ingresar en la segunda parte de esta última clase. Hemos visto lo que era una experiencia, la definición de experiencia, y nos hemos introducido en el concepto de economía de la experiencia, establecido por dos autores economistas norteamericanos, Payne y Gilmore. Estos dos autores pronosticaban una gran migración de la economía de productos de bienes y servicios hacia la economía de la experiencia, algo que no ocurrió tal cual ellos lo plantearon. Entre otras cosas, uno de los elementos que ellos más hincapié hacían, o hacia dónde apuntaba la fundamentación de sus concepciones, era que las empresas debían no perder la visión de que se estaba migrando hacia esto y no perder el tren. Entonces, que debían migrar rápidamente hacia una economía de oferta de experiencias. Así como Disney había dado el puntapié inicial, o era una de las que estaban en la vanguardia de esto, bueno, estos dos autores impulsaban a las empresas a transitar el camino del diseño de las experiencias o de la economía de las experiencias para no quedarse afuera del mercado. Una serie de autores europeos de Países Bajos, Albert Boswig, Thomas Thyssen y Ed Pelen, revisan las teorías de Joseph Payne y Gilmore y plantean lo que ellos denominan economías de experiencias de segunda generación. Hacen una revisión crítica y básicamente lo que dicen es, o su crítica reside en que las experiencias no deben estar solamente ofertadas por las empresas, sino que deben estar concebidas de manera conjunta entre empresas y usuarios. Y eso lo denominan economía de la experiencia de segunda generación. Como vemos en el slide, para estos autores, que después fundaron un Centro Europeo para la Economía de la Experiencia, la economía de la experiencia es algo más que ofrecer un escenario para la experiencia, que es lo que planteaban Payne y Gilmore, sino que es el punto de partida de donde la experiencia personal del individuo, su mundo cotidiano y su contexto social debe ser atendida como elemento fundante de la propuesta que se puede hacer desde una empresa. Es decir, vincular las experiencias personales, sociales, culturales y económicas con las estrategias de las empresas, y desde ahí surge una nueva perspectiva de la economía de la experiencia según estos autores. Y el ciclo de la economía de la experiencia, también siguiendo estos autores, comienza en la percepción del sujeto de situaciones, el estímulo que desencadena emociones. Después, esta palabra rara alemana que se llama Erlebnis, que significa la internalización subjetiva de esas emociones, y esta segunda palabra alemana que se llama Erfahrung, que significa la construcción narrativa. Y cuando construimos la narración, esa narración, al compartirla con otros, es el punto de partida de una nueva percepción de otros y el comienzo de un nuevo ciclo. Dicho de una manera textual, para Boswig, la experiencia, en el sentido del relato compartido, es un proceso interactivo, continuo, de hacer, experimentar, de accionar y reflexionar, de causa y consecuencia, que da sentido a los individuos en varios contextos de su vida. La experiencia, el proceso subjetivo, impacta en el individuo cambiando la perspectiva en sí mismo o del mundo alrededor de él. Es decir, existen estos dos procesos, el relato compartido, el proceso subjetivo, que están íntimamente relacionados de la manera que lo planteaba Martin Hay,
de esa fuente abrevan estos autores para plantear estas economías de experiencia de segunda generación. Esta cualidad de construcción de experiencias, ya no desde el lado de la oferta de las empresas, sino desde un proceso compartido con quienes van a ser los participantes de esa experiencia, es denominada proceso co-creativo. Es decir, ya no, la experiencia no la crea el que ofrece la experiencia, es decir, la empresa, sino que la co-crean de manera conjunta empresa y usuario o consumidor. Hubo una serie de autores en los que se destaca Raman Sawami y otros autores, en el texto también los mencionamos, que trabajan sobre el concepto de co-creación. No vamos a abundar en eso, hay bibliografía que yo se las sugiero, si quieren abundar en eso, pero sí detenerme en algunos principios que estos autores plantean acerca de las bases que debe tener un proceso de co-creación para que llegue a buen puerto. Ellos los denominan principios DART, que significa el diálogo, acceso, riesgo y transparencia. Diálogo porque entre la empresa y los participantes co-creadores de la experiencia tiene que haber efectivamente intercambio, sin el cual estamos solamente en el escenario de las experiencias de primera generación de oferta. Acceso porque quien participa del proceso co-creativo tiene que contar con la información que le ofrece la empresa y la empresa tiene que dar acceso a eso. Digamos que si nosotros queremos hacer un proceso co-creativo del diseño de muebles, por ejemplo, abrimos en nuestras redes sociales la idea de que queremos armar un tipo de silla para un usuario millennial y escuchamos propuestas, necesariamente tenemos que decirle que bueno, las posibilidades productivas son estas, el material que pensamos que podemos usar son, o sea, establecer no solamente un diálogo por el hecho de abrir canales que pueden ser redes sociales o otro tipo de canales donde se produzcan intercambios de opiniones, sino que quien impulsa la experiencia tenga la claridad de compartir información necesaria para disparar el proceso creativo. El tercer punto es el riesgo. El riesgo tiene que ser compartido. Hay muchas experiencias de co-creación donde, ahora vamos a ver algunas también, donde las empresas simulan un proceso co-creativo donde el único que toma el riesgo es el usuario y la empresa se lleva toda la ganancia. Y después el cuarto elemento, la transparencia. Muy importante, para quiénes van a ser los beneficios de ese proceso co-creativo. ¿Va a ser solo para la empresa? ¿Qué tipo de beneficio va a tener el usuario al participar? Es decir, tiene que estar claro de movida cuáles son las reglas sobre las cuales se va a construir ese proceso co-creativo. Algunos ejemplos que vamos a puntualizar. Este es el caso de una expendedora de Coca-Cola que se está comercializando en Europa, donde superan la generación de las expendedoras convencionales, donde uno aprieta un botón y baja una Coca-Cola, una Fanta, etcétera, y se meten en un nuevo paradigma basado en básicamente dos o tres tecnologías. Una tecnología es similar a la que las impresoras de chorro de tinta, es decir, con 4 colores, en este caso sería con una gama determinada de sabores, construyo, mezclándolos en proporciones correctas,
una infinidad de tipos de colores, sería la impresión de chorro de tinta, o acá una infinidad de nuevos sabores. Esa es una tecnología. La otra tecnología es la que utilizan las gaseosas en los expendedores, por ejemplo, de los fast food, donde las máquinas mezclan el suero proveniente de una bolsa con el agua proveniente de una canilla y una inyección de gas para carbonatar el agua. Esa mezcla es la que da definitiva el producto, la gaseosa que nos llevamos. Y la otra tecnología serían las redes sociales. Combinando todo esto, lo que hicieron con este experimento es armar un set de sueros que combinados en distintas proporciones me dan las gaseosas tradicionales de la línea Coca-Cola, pero además las que yo pueda inventar. Entonces yo puedo combinar el 5% del suero 1 con 10% del suero 2 y me da una Coca-Cola. Pero si cambio y en vez del 5% pongo 3 y subo y llego a 11, bueno, me da otro tipo de bebida, tal vez una Coca-Cola más anaranjada, o más limonada. Es otra bebida. Entonces ya estoy co-creando a través de esta máquina una nueva gaseosa, pero que al utilizar las redes sociales me permite compartirla con otros, que puede copiar, si se quiere, la misma fórmula. Otro caso es de esta empresa dependiente de PepsiCo, que es Lays, que hizo un concurso para el nuevo sabor de sus snacks. Entonces participaron millones, esto fue en Estados Unidos, el premio era muy grande, $1 millón, participaron millones de personas, 3 millones de personas, llegaron a elegir 3 finalistas y los produjeron, los pusieron en las góndolas y se lo dieron a la gente para que vote cuál era el gusto que más le apetecía. En definitiva, es un proceso co-creativo de un snack donde participan los consumidores. Entonces, este tipo de iniciativas son iniciativas que ejemplifican de manera bastante gráfica los procesos co-creativos. También tenemos lo que es, también estos autores del Centro Europeo de Economía de la Experiencia denominaron experiencias de tercera generación. ¿Qué son las experiencias de tercera generación? Bueno, son experiencias donde además del proceso co-creativo se suma la construcción de comunidad. En el caso, por ejemplo, del Lego, es un caso un estereotipo bastante interesante. Lego, ¿qué hace? Ha construido, después de muchos años, un conjunto de comunidades que siguen a distintas colecciones de Lego. El proceso de ellos fue interesante. Lego es una empresa de origen dinamarqués, danés, que hacía, bloques, y en un momento, en la década del 80, tenía una crisis de crecimiento y entonces encarga al MIT un tipo de bloque que le permitiera a los chicos construir con ese bloque lo que sería el cerebro de un robot, es decir, meter un chip para que esa construcción pudiera funcionar de una manera inteligente y no adoptara una estructura rígida. El MIT desarrolló ese bloque y entonces empieza la era de los Lego Robot. Claro, además de las capacidades básicas que tenía el chip, Lego desarrolla un lenguaje de programación, primero para ellos, para poder darle determinadas funcionalidades a los robots que construían los chicos o no tan chicos, y después abres el lenguaje de programación, lo cual permite que quienes hasta ese momento eran
armadores de un vehículo, de un robot, le puedan dar instrucciones y generar una cantidad de acciones que hasta ese momento no podían generar. Al desarrollar el lenguaje de programación, las instrucciones que cada uno podía dar permitieron compartirla. Al compartirla, se van construyendo las comunidades. De esa manera, los usuarios son co-creadores de los productos porque los están también compartiendo. Esto se da también de una manera bastante similar en algunas plataformas de videojuegos. Es decir, se les da a los participantes la posibilidad de avanzar con herramientas básicas, pero una vez que llegan a determinado nivel necesitan adquirir nuevas herramientas. En algunas plataformas el desarrollo de esas nuevas herramientas no solamente está anclado en el equipo de programación, sino que es abierto a quien desee programar esas herramientas, las pone a disposición de la comunidad que está jugando y tiene la posibilidad, en algunos casos, de lucrar con un porcentaje o una parte de la venta de esas herramientas virtuales en la plataforma. Otro caso es Harley Davidson, que vemos acá, ¿no? La construcción de comunidad es lo que llamamos la experiencia de tercera generación.